Antes de comenzar, cierra los ojos. Escucha tu respiración. Imagina una habitación oscura. No es tu habitación, no es la de Carmen Martín Gaite. Es la habitación de la memoria. Ese espacio donde los objetos murmuran, donde las luces caen torcidas, donde la palabra se convierte en un espejo que no miente. Allí empieza Lo raro es vivir. Allí comienza este viaje. Antes de hablar del libro, tengo que hablar, por supuesto, de la mujer que lo escribió. No desde Wikipedia, no desde los datos fríos, sino desde el temblor que dejó su vida en su obra. Carmen Martín Gaite nació rodeada de libros, silencios y una libertad insólita para su época, pues sus padres, unos liberales, no quisieron que una institución religiosa planchara su pensamiento. Prefirieron que aprendiera del mundo, de sus propios ojos, de la pluma de su padre. Y esa pluma, esa simple pluma estilográfica, fue su tabla de salvación cuando la vida se volvió insoportable. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué su vida se volvió insoportable? Pues Carmen Martín Gaite no tuvo una vida muy fácil. Perdió a 2 hijos, el primero recién nacido y la segunda ya adulta, devastada por el SIDA, cuando el mundo aún no sabía abrazar sin miedo. Su nombre era Marta. Y Carmen escribió desde esta pérdida, desde ese nudo en la garganta que no se suelta. De hecho, me voy a permitir de leer una cita que dijo en 1988. Y dice: "A la palabra me aferro. La pluma es mi única tabla de navegación". Gaite escribió como quien respira por última vez. Escribió como quien trata de sostenerse en la orilla. Escribió: "Lo raro es vivir desde ese umbral donde el duelo no termina y la vida sigue, obstinada, rara y persistente". Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la rareza de vivir, de la memoria, de Águeda, de la forma en que la vida nos rompe, nos dobla y nos suspende, y aún así nos pide que sigamos respirando. Muchas gracias, Ani, por la introducción. Y sí, continuando también un poco con lo que decías, Lo raro es vivir no es una novela de acción. No hay giros espectaculares, ni muertes dramáticas o explosiones. Su fuerza tiene que ver más con lo invisible, ¿no? Con lo que se calla, con lo que se deja entre líneas. Águeda es la protagonista de la novela. Es una mujer que recientemente ha perdido a su madre. Tiene 35 años, trabaja como archivera, vive sola y cuida a su abuelo que se apaga lentamente. Pero más allá de los hechos, lo que atraviesa la novela es esta sensación de estar suspendida, ¿no? De esta sensación de estar en un limbo, de simplemente, también se podría describir como el estar flotando en el agua, ¿no? Mientras te dejas llevar por la corriente. Sientes, ¿no? Como el agua te lleva, pero no sabes hacia dónde, solamente estás flotando. Y pues Águeda es la encarnación de esta sensación que rara, ¿no? O sea, es una mujer que mira la vida como si ya no fuera suya, que camina con la sensación de estar un paso detrás de sí misma. Y pues Águeda habla de todos nosotros, ¿no? O sea, es un estado en el que todos nos hemos sentido cuando el mundo sigue, pero nosotros ya no estamos caminando con él, cuando hablar nos cuesta, pero el callarnos las cosas nos está costando todavía más, ¿no? Todos hemos sido Águeda alguna vez, todos nos hemos sentido raros y extraños en nuestra propia piel, y todos hemos tenido duelos complicados, ¿no? Que nos dejan a la intemperie. También en la obra existe como esta intimidad psicológica y el realismo interno, ¿no? Te metes básicamente en la mente de la protagonista, ves sus recuerdos, sus contradicciones, sus temores y hasta las mentiras. Esta inmersión psicológica crea una sensación de cercanía, ¿no? Como una empatía. Esta misma sensación de estar viviendo con ella sus crisis personales, ¿no? La forma de narrar añade profundidad. No es solo lo que sucede externamente, ¿no? Sino también cómo se siente, cómo se recuerda, cómo se sobrevive. Esa intimidad muchas veces se describe como dura, pero también es muy auténtica. También hay contrastes, ¿no? O sea,
nos presentan la cotidianidad, absurdidad y pues la poesía de lo cotidiano. Hay escenarios sobre el metro, el archivo, un bar y paseos por Madrid, ¿no? Estos escenarios son de conflictos internos y profundos. Lo que a lo mejor podría parecer como mundano adquiere un peso emocional. Esa combinación de lo ordinario con lo traumático, o lo doloroso y lo absurdo, da lugar a una prosa cargada de metáforas, de melancolía, ironía y a veces hasta de humor. Lo que hace que la novela no se sienta plana, sino que tenga también matices. Y aunque sí la novela pues está cargada, ¿no?, de melancolía, también se siente como una ambivalencia emocional entre una esperanza mezclada con incertidumbre, ¿no? Sobre todo, pues al final, ¿no?, hay un destello de luz, una posibilidad de reconciliación, de aceptar la vida y pues de seguir adelante, ¿no? Es una ambivalencia que es dolor más esperanza. Lo hace una obra emocionalmente compleja que ofrece respuestas fáciles y una reflexión. Si bien esta obra también es muy bien criticada, ¿no?, por esta facilidad de mezclar sensaciones o emociones que parecen ser contradictorias, como mezclar la nostalgia, el vacío, la culpa, la esperanza y el deseo de reconstrucción, ¿no? Sobre todo por el lenguaje cargado de emotividad y las metáforas. Pero también he leído por ahí quienes la critican porque suelen apuntar a que la historia puede sentirse como desarticulada, con una narrativa pues algo fragmentada, ¿no?, que puede confundir, o con una protagonista difícil de interpretar y sobre todo como con esta parte de conectar, ¿no? Ellos dicen que no se sienten lo suficientemente preparados como para sentir empatía, ¿no? Algo que no me pasó, pero pues a algunos sí, ¿no? Y bueno, ahora, ¿por qué es importante mencionar a estos otros lectores, ¿no? Precisamente porque me di a la tarea de buscar 2 reseñas, una que fuera un poco, pues si a lo mejor no buena, pues neutra, y uno que sí fuera totalmente negativo. La primera reseña es de un blog que se llama Lo que leo lo cuento, y es del 2017, y pues aquí la voz que reseña confiesa que esta novela la encontró en un momento personal de búsqueda y incertidumbre, lo que hizo que el libro la rescatara, ¿no?, simbólicamente. Describe al libro como un espejo de las propias dudas existenciales, ¿no? O sea, ella se vio reflejada en la protagonista porque también atravesaba el dolor, la confusión, ¿no? Atravesaba recuerdos, mentiras, y eso conecta con ella. La prosa de Martín Gaite, cargada de metáforas y sensibilidad, llega a sentirse vital, casi terapéutica. Y la reseña individual negativa es de Goodreads. Y pues esta reseña expresa que el libro le resultó un conjunto de frases y reflexiones sueltas sin un destino claro, ¿no? También con otras críticas que encontré, es que esta novela es un exceso desmedido de lo que es la introspección, ¿no? Y entonces como que también está un poco de hueva. Pero siguiendo con esta crítica, pues no, él también lo rescata, ¿no? Estas reflexiones que para él no tienen un final, ¿no? Y mucho menos un final que le convenció. Critica también su estilo como demasiado disperso y opina que la novela peca de exceso de introspección sin estructura narrativa simbólica. La sensación global fue de desconcierto y de insatisfacción, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tú te encuentras con otras reseñas y es lo mismo, ¿no? Es mucha introspección, mucho, o sea, como mucho del navegar sobre este duelo para que al final tuviera un final que no los convenciera. Retomando un poco la reseña como con buenas
con mejores críticas hacia la trama. Yo la elegí sobre todo, ¿no? Por mi experiencia como lectora. En esta novela, ¿no? O sea, yo me sentí también identificada con Agedan. Yo también pasé por un duelo similar. No perdí a mi mamá, gracias a Dios, pero sí perdí a una persona muy cercana que fue como mi mamá. Y esta sensación de estar en el limbo volvió inmediatamente a mi memoria y dije, sí soy, ¿no? O sea, como que sí te deja pensando en dónde estuviste, ¿no? Y pues a mí en lo particular, pues nunca pensé salir de ahí. Pero pues, algo así, ¿no? Sí tenía este deseo, a diferencia. Y pues claro, ¿no? Todos afrontamos el duelo de maneras distintas. Pero creo que esta sensación de no sentir, ¿no? De ir sin rumbo es algo que muchos podemos compartir. Y pues sin otra cosa que decir, pues le cedo la palabra a Rocío. Muchas gracias, Abby, por cederme la palabra. La verdad a mí me hizo bastante interesante y curioso esto que mencionaste sobre que las historias siempre llegan cuando las necesitas. Pues yo creo firmemente que esto pasa más seguido de lo que podrías imaginar y que de alguna forma u otra el universo siempre se empeña en llevarte lo que necesitas. Sobre todo cuando se trata de un tema algo sensible y serio como lo es el duelo y la muerte. Ya que como dijiste, el duelo se lleva de diferente forma según la persona que lo enfrenta. Y dentro de la obra Lo raro es vivir se nota de una forma bastante realista y de alguna manera podría ser de ayuda para aquellas personas que intenten sobrellevar su dolor. Porque el duelo es lo que predomina en esta historia. Enfoca el tema central en la personalidad del ambiente y del personaje. Pues la muerte de la madre es aquello que todo el mundo sabe, pero que al final de cuentas nadie dice, demostrándonos que Gaite es una maestra del eufemismo y nos muestra el duelo no con escenas grandes y dramáticas, sino que nos lo demuestra a través de objetos cotidianos, ya sea una taza vacía, un archivo polvoriento, una llamada sin respuesta, todo eso que parece seguir igual, pero que al final está profundamente alterado. Es como si el duelo fuera este invitado que no deseas, que llega, se sienta a la mesa y no se quiere ir jamás. Se siente ahí presente en cada gesto, a cada pausa, pues, en cada silencio que pesa más que cualquier palabra realmente. Y pues esto hace que la historia se vuelva demasiado íntima. Hay una ausencia que no es un vacío, sino que es una presencia que incomoda y que al final de cuentas te respira a través de los objetos. Y esto se hace más interesante debido al entorno, pues parece guardar silencio, como si todos pactaran no nombrar aquello que duele, dejando que el dolor se filtre por debajo de tu vida, de la cotidianidad. Pero no es solo el duelo lo que se ve dentro de la historia. Creo que
más allá del duelo silencioso que nos muestra de primer instante, nos muestra que Agueda trabaja en un archivo, clasificando documentos y ordenando papeles. Su labor es la de poner orden en el pasado ajeno, conservar lo que otros han dejado atrás. Sin embargo, pues la vida de Agueda es un caos emocional. Sus recuerdos no pueden caber en ninguna carpeta y su mente es un laberinto de emociones que se contradicen y que se superponen sin lógica aparente. Así es como el archivo funciona como un espejo que refleja esta confusión interna que tiene Agueda. Se convierte en un espacio donde el tiempo queda congelado y donde todo debería de estar etiquetado, datado, explicado de alguna forma, pero que Agueda sabe que su alma no funciona así, pues ella misma es un archivo mal clasificado, lleno de documentos pendientes, de carpetas que se abren solas, de recuerdos que no quieres revisar, pero que insisten en aparecer. Y es fascinante cómo Gaite utiliza este escenario para hablar del inconsciente, lo que guardamos, lo que olvidamos, lo que de alguna forma tememos ordenar. Porque como personas, al clasificar algo, podríamos descubrir aquello que no estamos listos para ver. Y bien, como dije, creo que hay bastantes aspectos a resaltar dentro de la obra. La genealogía de Agueda es otro tema central que Gaite explora con enorme sensibilidad. Pues las mujeres en su vida son como sombras, presencias que estuvieron ahí y que nunca terminaron de convertirse en un sostén. Hay una madre muerta, una abuela distante, mujeres a las que no se puede aferrar y que son figuras que, más que acompañar, se desvanecen. Así como Agueda es una mujer sin linaje claro y sin una raíz firme en la tierra de su propia historia. Y esto se nota no solo en lo emocional, sino en cómo se mueve por el mundo. Va con cautela, con inseguridad, como si cada decisión fuera una especie de salto al vacío, como una obligación. El abuelo, en cambio, es la columna que sostiene pues este recuerdo familiar, ¿verdad? Es la memoria viva que está por deteriorarse. Y pues cuando este se apaga finalmente, cuando la mente del abuelo empieza a deteriorarse y a desordenarse, pues al final el pasado también se va disolviendo. Pues es como si Agueda perdiera no solo a un familiar, sino el mapa completo de dónde viene. Y eso la enfrenta a una pregunta profunda. ¿Quién soy cuando no queda nadie que pueda contarme mi historia? Creo que es algo bastante sensible para la persona en sí, el aferrarse a la historia que te cuentan siempre y no tener claro quién eres, ¿verdad? Y pues siguiendo con estos aspectos fascinantes que encontré dentro de la obra, es cómo Gaite convierte esta cotidianidad en una especie de territorio de misterio. Pues aquí las cosas más sencillas adquieren un peso simbólico. Una silla movida, un cuadro torcido, esa puerta que nadie recuerda haber dejado abierta. Todo esto siempre parece tener una voz propia.
Es como si la casa se comportara como un organismo vivo, como si quisiera comunicarse de alguna forma con Águeda. Y no de una manera sobrenatural, sino más bien de una forma emocional, pues cada objeto vibra con un significado que ella intenta descifrar de alguna forma. Lo cotidiano siempre dejará de ser trivial y se vuelve este oráculo que revela secretos, algún mensaje oculto, pistas sobre lo que en su interior no se atreve a nombrar directamente. Y eso al final crea una atmósfera muy particular, una mezcla entre lo realista y lo poético, donde la rutina se convierte en un espacio para la introspección. Pues una taza no es solo una taza, una habitación no es solo un lugar. Cada cosa es una llave al mundo emocional de Águeda. Y por último, siguiendo con estos aspectos importantes dentro de la obra, me encantaría recalcar cómo el cuerpo femenino se convierte también pues en un territorio de duelo. Pues Águeda está cansada, ya es lenta, se ha desconectado de sus propios deseos. Ya se ha convertido en un cuerpo que no responde, que no vibra y que parece haber quedado suspendido en un estado de espera. Pues el cuerpo de Águeda es una tierra después de la tormenta. Se vuelve húmeda, removida, desgastada. Es una superficie en que todavía no puede germinar nada nuevo, porque la pérdida lo ocupa todo. Ya no hay erotismo, no hay impulso vital, solo un silencio que se siente físico, un cansancio que parece venir desde lo más profundo. Así es como Gaite logra describir sin dramatismos, pero con una precisión que conmueve. El duelo no solo se piensa, se siente, se encarna y es un peso que llevamos en los músculos, en la respiración e incluso en el modo en que caminamos. Y así es como yo vi que la vida interior de Águeda es un laberinto de emociones y recuerdos que nos llevará a lugares inesperados. Pues a través del silencio, de este archivo, de la genealogía, la cotidianidad y el cuerpo, es como Gaite construye un retrato íntimo del duelo. Un duelo que no se grita, que no se expone, sino que se vive en voz baja, casi en un susurro, pero que al final lo transforma todo. Y es así que después de recorrer el laberinto emocional y corporal de Águeda, llegamos a una de las imágenes que en lo particular se me hace una de las más potentes de la obra. Ese momento en lo que lo real parece desbordarse y transformarse. Porque cuando el dolor nos sobrepasa, el mundo también cambia de forma. No solo por dentro, sino también por fuera. Y es el cuadro del mundo al revés. El cuadro. Imagina un mundo desacomodado, en donde la muerte huye del hombre. Los peces vuelan y los caballos nadan. Una oveja gobierna a los humanos y nada es como debería de ser. Con él te adentras al mundo de Águeda, un mundo desacomodado, extraño y que está suspendido en el tiempo. Este paisaje surrealista no es un capricho visual. Se trata de una representación emocional de lo que ella está viviendo. Cuando la gente pierde a alguien importante, la realidad muchas veces se desencaja, como si dejara de estar bien atornillada. Los colores cambian, los sonidos se distorsionan,
lo cotidiano se vuelve totalmente absurdo. Al final, el mundo de Águeda es el retrato exacto de esta sensación. Es una vida donde las coordenadas habituales ya no sirven. Lo más fascinante es que Gaite no representa este mundo como una pesadilla. A mí en lo particular de primera instancia sí me pareció como tal, pero al leerlo y pensarlo más, se nota como un espejo. Un espejo que es deformante, pero que permite ver una verdad, que de otra forma pues sería un tanto dura para mirarse de frente. Pero al final de cuentas te preguntas, ¿qué significa este cuadro? ¿Qué hay detrás de estos animales que cambian de lugar y de estas leyes pues que ya no funcionan, ¿verdad? Se trata del duelo. Volvemos a él. Un duelo intenso que ha puesto todo patas arriba. La identidad de Águeda. Esa identidad desordenada y fragmentada. Pues este mundo es surrealista. Es una expresión simbólica de su mente. Un espacio donde nada, absolutamente nada encaja. Donde las piezas del rompecabezas están mezcladas en una mesa inmensa y que nadie sabe por dónde empezar a armarlo. La lógica cotidiana se rompe. Es como si Gaite nos dijera que la realidad racional no es suficiente para expresar lo que está pasando en el interior de Águeda. Al final es un modo de decir, lo que siento no cabe en las palabras, así que lo convertiré en una imagen imposible. Y esa imposibilidad es lo que lo vuelve tan verdadero. Además, creo yo, este cuadro no solo es un reflejo del desconcierto de Águeda, sino que también es una declaración estética de Gaite. Pues en su obra, la lógica del día a día se fractura para dejar que emerja lo que está oculto y lo que normalmente reprimimos o no sabemos cómo decir. Gaite utiliza este recurso para sacudirnos un poquito, para recordarnos que lo real no siempre es realista, que nuestros mundos interiores son mucho más extraños que cualquier explicación racional, que a veces necesitamos un pez volando por ahí para entender lo que duele, o una abeja gobernante para explicar pues nuestro desorden emocional, ¿no? Gaite nos invita pues a mirar más allá de lo evidente, a aceptar que la vida tiene rincones ilógicos que también pueden decir la verdad. Quizás decirnos más que cualquier descripción literal, o así lo siento yo. Porque después de analizar todo esto que hay dentro del cuadro, llegamos pues a lo que es la verdadera idea central, ¿no? Pues este cuadro es una clave simbólica de la obra, pues con él se representa esta pérdida de sentido, la sensación de vivir en un espacio donde nada termina de calzar, pero que al mismo tiempo es una apertura. Se trata de una posibilidad, porque pues cuando el mundo se desordena, también se puede reconstruir de otra manera. Es como si Gaite nos estuviera susurrando ahí al oído. ¿Sabes qué? El mundo no es como crees que es más extraño, más loco y más hermoso. Y este susurro pues nos deja entrever que
pese al caos, hay un lugar para la imaginación, para la libertad de volver a armar el mundo propio con otras reglas y con otra mirada. Pues el cuadro no solo es un desconcierto, es también un recordatorio de que incluso en la confusión puede haber belleza. Incluso en la pérdida puede haber una puerta abierta hacia algo diferente. Y así es como creo que este mundo invertido no es un simple decorado surrealista. Se trata de un paisaje emocional de Agueda. Es una manera sensible y profundamente humana de representar el desmoronamiento. También se trata de una posibilidad de volver a empezar. Y es en este espacio, entre lo roto y lo por reconstruir, donde se juega gran parte de la magia de esta obra. Pero pues yo les cuento mi experiencia al acercarme a esta bonita obra. Pero creo que ya es momento de dar espacio a que las demás sigan hablando también sobre esta obra. Así que le doy el pase a mi compañera Verónica para que pueda compartir sus ideas y lo que piensa también de esta obra. Muchísimas gracias, Rocío, también por tus palabras, que también me resuenan muchísimo. Creo que ya entre todas hemos logrado entender esta obra a partir de los fragmentos, ¿no? De las lecturas integradas. Y bueno, pues fíjense que a medida que avanzaba yo en Lo raro es vivir, empecé a sentir cómo la novela me hablaba. O sea, me hablaba desde un espacio que personalmente no suelo o no quiero mirar, que es el del silencio. Y no es el silencio vacío, sino ese silencio que vibra, o sea, que pesa, que nos llama desde adentro. Y creo que justamente en esta obra el silencio no es ausencia, es un método. Y es una forma de revelar lo que duele, porque se siente, se percibe en la atmósfera, en cómo dicen las cosas. Es una manera justamente de sobrevivir sin romperse en voz alta. Y bueno, pues creo que el silencio para mí es justamente pues un viaje al lenguaje y a sus huecos, a lo que se dice y a lo que no nos atrevemos a pronunciar, que yo creo que eso es mucho también del duelo, ¿no? Cosas que postergamos, que no queremos decir, y yo creo que en Lo raro es vivir justamente el silencio construye la novela, tanto como las palabras. Gaite justamente escribe como si estuviera, no sé, anotando en un diario íntimo, consciente de que hay dolores que no pasan por la voz, sino por el cuerpo. Y esto me recuerda como cuando tenemos este duelo profundo y en terapia nos piden como tener un diario donde podamos justamente ir desilvanando e ir escribiendo todos esos dolores, ¿no? Porque lo que calla Ágata pesa más que lo que dice. Y yo creo que a todos nos pasa. Que ese silencio, pues también es la genealogía femenina de la que proviene, que son mujeres que nunca hablaron del todo, que crecieron entre medias verdades, que aprendieron a no nombrar su tristeza para no incomodar. Y a mí me hace mucho eco y mucha referencia con mis mujeres a veces, pues del norte, ¿no? Donde se tiene que ser como muy fuerte, donde nos externan muchos sentimientos, donde hay muchos secretos de familia. Y yo creo que esa corteza también es como cultural. Yo hablo del norte porque obviamente yo soy de ahí, pero creo que esta corteza se ha ido afinando constantemente cada día más y más y más, ¿no? Hemos aprendido a no nombrar justamente nuestra tristeza para no incomodar al otro, ¿no? Y yo creo que Carmen Gaite conocía muy bien ese silencio. Creo que lo vivió, se siente en la obra, lo heredó y justamente pues eso no lo convirtió en literatura. Y como nos dice Roland Barthes, el texto también es lo que no puede decir. Entonces, pues yo veo muy evidente esto en Gaite.
las pausas, las frases interrumpidas, las miradas sobre objetos banales. Creo que todo es un sistema simbólico que nos permite justamente entrar en lo no dicho. Y bueno, creo que para Gaite, pues la palabra no sirve tanto para describir, sino para descubrir, porque justo cuando yo estaba leyendo era eso, ¿no? No era la descripción. Hay obras que, wow, ¿no? Sus descripciones son increíbles, pero en Gaite el ir descubriendo estas develaciones, este escribir, este hablar, este recordar, todo es una excavación en esta novela. Ágata, por ejemplo, no entiende quién es hasta que empieza a narrarse, y creo que bueno, en mi caso personal, eso me ha sucedido, ¿no? Por eso para mí la novela entera funciona como una conversación interior donde justamente el lenguaje intenta ordenar lo que la vida desacomodó. Como afirma Julia Kristeva, ¿no? El lenguaje es un lugar donde el sujeto se rehace. Y creo que eso hace Ágata, eso hace la autora, eso hacemos nosotras cuando intentamos comprender nuestras propias rarezas. Creo que la escritura en Lo raro es vivir no es un adorno, es un método terapéutico. Un método de sostener lo que duele desde un lugar seguro. Y bueno, es que son tantas cosas. La verdad, esta obra me gustó muchísimo. Estuve viendo algunas entrevistas también de Carmen Gaite y ella creía profundamente en la conversación, no solo como un intercambio superficial, sino como un acto filosófico. Ella, por ejemplo, decía que la charla cotidiana es la forma más humana del pensamiento y estoy completamente de acuerdo. Y creo que en esta novela en especial todo está narrado como si fuera una sobremesa interna, o sea, está muy ligera, íntima, está llena como de confesiones espontáneas. Ágata habla, pero no en voz alta, habla hacia adentro. Yo creo que eso es lo que personalmente a mí me metió dentro de la obra, porque la mete hacia su madre muerta, hacia su pasado, hacia esa niña que fue. Y ese diálogo interno creo que estructura la novela como si escucháramos la conciencia misma de la protagonista, y justamente yo me sentí en esa conciencia dentro de mí misma, ¿no? Como algunos saben, bueno, mi mamá falleció y creo que me identifiqué muchísimo con esta obra. He tenido un proceso de duelo complejo. Y quien no tiene un duelo complejo con la madre, es un proceso simbólico difícil de desglosar, difícil de desentrañar, y nos vuelca inevitablemente, creo que hacia nosotras mismas, hacia esa niña que fue, nos vuelca inevitablemente hacia el pasado. Y justamente pues hacia ese refugio, ¿no? Hacia ese espacio donde, igual que Gaite, yo tengo el lenguaje pues para existir, para descifrar esa rareza del vivir, ¿no? Y justamente pues en esta novela la rareza no es un adjetivo, creo que es un lenguaje completo. Todorov decía que la literatura tiene el poder de desestabilizar lo real, y creo que eso hace Gaite. Lo raro justamente aparece como un filtro para que podamos mirar el mundo. Ágata también percibe las cosas ligeramente desplazadas, un olor por aquí, un objeto por allá, un recuerdo, un gesto mínimo. Todo sacude, todo habla, todo se vuelve símbolo. Es entonces cuando la rareza en realidad se convierte en un código, ¿no? En una forma de captar justamente la profundidad de la vida. Lo raro no es lo extraño, sino lo real cuando lo miramos sin filtro. Gaite entonces pues le da un nombre a esa sensación y lo que hace es dignificarla, y entonces sucede la magia. Nos recuerda que no estamos solas, que todas somos raras de alguna manera y que la memoria es un campo minado. Para mí, pues cada palabra que Ágata usa es una forma de activar o desactivar esos recuerdos, porque estoy de acuerdo con ella, nombrar duele, pero callar también. Creo que Gaite escribe justamente desde ese filo. Como dice Walter Benjamin, recordar es también una forma de duelo. En esta obra recordar no es mirar solamente hacia atrás,
creo que es reconfigurar lo que somos hoy. Por eso para mí, en este momento y en este proceso, me está como biodescodificando, como reconfigurando. Y creo que todas aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo, es inminente leer esta obra, porque la verdad, la novela entera funciona como un archivo emocional que se abre, pero que también se ordena y que a veces, si es necesario, se desborda. Cuando recuerdo, ahora que ya pasó el semestre, pasó la obra, la sigo todavía como recordando muchísimo porque la verdad me enseñó que el lenguaje no solo expresa la vida, también la sostiene, y creo que en el momento en el que la leí, a mí me sostuvo de una manera increíble, porque justamente me enseñó que el silencio, pues que también se comunica, ¿no? Que lo raro es un idioma precioso, que narrarnos es cuidarnos, que recordar es un acto de pura valentía, y que a veces, para poder seguir vivas, pues tenemos que contarnos otra vez quiénes somos. Lo raro justamente pues es vivir, pero qué raro tan hermoso creo es cuando al fin lo entendemos. Y pues muchísimas gracias también a nuestro maestro Luis Felipe. Creo que es bueno nombrarlo también en este podcast porque siempre me han gustado mucho sus clases y de contemporánea que nos tocó ahora, y creo que en especial este bloque que eligió, a mí, personalmente me ha encantado porque me ha reconfigurado, terapéuticamente mi existencia, y creo que esa es una de las cosas por las que ahora volví a retomar esta carrera de letras, porque me reconstruye la vida. Cada vez que estoy frente al vacío, algo pasa en este abrir los libros, en este tratar de entenderlos, de buscar un significado profundo. Busco el significado profundo de autores o autoras, pero creo que en el fondo siempre estoy buscando esa profundidad dentro de mí para explicarme lo raro que es vivir. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Y yo creo que aquí vamos a seguir hablando y dialogando, ya que sí estamos en el bloque final, así que pues cedo también la palabra. Antes de finalizar con este podcast, vamos a dejar un espacio para externar nuestra opinión acerca de esta obra, comenzando con la pregunta de ¿hay algún tema en particular que puedas rescatar de esta obra con la que te sentiste identificada o crees que se quedó más contigo en tu mente? Comenzamos con Verónica, si quieren. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad ha sido toda una experiencia haber leído a Gaite con todas sus obras en esta materia de contemporánea. Y a mí lo que me dejó, pues yo creo que a mí me gustó mucho esta obra principalmente por la cuestión del duelo. Yo, al igual que Ágata, pues sé que hay cosas que no se pueden archivar, ¿no? Por ejemplo, hay emociones que no caben en ninguna carpeta. Cuando murió mi madre, pues justamente estas memorias solo se pueden sostener desde la rareza, ¿no? Se dice que es una obra como un poco fragmentada, que no se entiende como muy bien, que está como rara, ¿no? Porque no acaba de anclarse como en ninguna narrativa, pero yo creo que cuando pasas por un duelo, pues nada se puede anclar en ninguna narrativa, ¿no? Todo es así complejo, porque eres como un rompecabezas, como un modelo para armar algo que no sabe qué es, no puede resignificarse en la vida. Y yo creo que reintegrarse, pues justamente esa es la narrativa compleja de este personaje, ¿no? Y pues no sé, el cuadro del mundo al revés, por ejemplo, yo me sentí muy identificada con él, porque justamente pues así siento mi cuerpo, ¿no? Para mí el duelo fue principalmente en el cuerpo, me afectó como partes de mi organismo, principalmente como el chakra de la garganta o las emociones en el intestino. Entonces, pues los duelos justamente son eso, ¿no? Que el mundo se pone pues completamente al revés.
y es un escenario justamente donde nada se pone en su sitio. Ella habla desde 2 años, me parece que fue desde que murió su madre. Justamente mi madre murió hace 2 años, entonces me identifico muchísimo con ella. Puedo entender precisamente este proceso de que todo está de cabeza y de que pues, la mente no está como en una dirección, como no se acaba de amalgamar la vida, ¿no? Y vas de una emoción a otra tratando de entender el rompecabezas y cómo hacia dónde vas a ir. El futuro se ve como incierto, pero justamente ya al final o al principio de esto te das cuenta de que la vida como te elige, ¿no? Es lo que le pasa, yo pienso, a este personaje, porque vas acabando el libro y pues no sabes en qué, o sea, yo sé que a mucha gente no le gustó porque no saben, no hay como un horizonte literario definido, pero creo que justamente al final es eso, ¿no? Que ella elige vivir y que la vida la elige también, ¿no? Entonces es como generar estos organismos que van respondiendo a ritmos que no siempre van comprendidos, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí fue una obra como importante, relevante. Yo creo que todas las de Gaite me han gustado pues muchísimo y principalmente esta me hizo a mí reflexionar bastante. Entonces, bueno, paso acá el micrófono a mis compañeras y bueno, pues estuvo increíble. Muchas gracias. Continuamos con Rocío. Bueno, yo también tuve una experiencia similar. También me identifico mucho con la protagonista porque, al igual que Vero y la protagonista, también murió mi mamá, ya hace mucho tiempo. Sin embargo, la cuestión del luto sí, creo que es la constante en esta obra. Y pues cada persona que ha sufrido esto siempre va a ser la constante en la vida, ¿no? Pues el luto sí se enfrenta de muchísimas formas. En este caso la protagonista pues lo afrontó bien, bueno, no tan bien, pero o sea, lo supo llevar, supo sobrellevarlo, empezarlo a superar y seguir la vida. Simplemente pues hay personas que muchas veces no logran eso y pues sí es algo que en lo particular me pareció como algo muy de mi experiencia también de vida y de las personas que conozco. Gracias, Rocío. Continuamos con la opinión de nuestra compañera Abigail. Gracias. A mí lo que más me gustó de la novela fue pues las narraciones sobre todo, ¿no? Es una narración que yo sentí muy diferente a lo que estaba acostumbrada porque todo el tiempo era estar sintiendo lo que ella narraba sobre los recuerdos y pues esta parte melancólica, ¿no? También me gustaba mucho como los escenarios que ahora se ven como espacios vacíos. Y me quedo con la invitación de la novela a la reflexión sobre el duelo, porque como ya lo dije, pues todos hemos pasado por duelos. Yo también me sentí identificada por eso y creo que es lo que más te mueve de la novela. Se me hizo una historia pues bastante visceral en su propio sentido. Pues como ya mencionaron mis compañeras, toca temas muy pues reales, la identidad, la vida, la muerte, la pérdida, la soledad y pues problemas que tenemos los seres humanos siempre. Así que esto, en mi opinión, hace que la obra sea pues fácil de leer y entender y sobre todo de identificarse, por lo mismo que se siente pues tan real, valga la redundancia. Pues recordemos que Gaite escribe desde su experiencia personal con los temas de la pérdida. Perdió a sus 2 hijos y pues sí, es como hemos dicho a través de todo este podcast, pues Gaite y todas las personas que se sienten identificadas son un claro ejemplo de la resiliencia que puede tener el ser humano. Y así que, aparte de que en sus obras en general, pues toca estos temas desde un sentimiento muy, muy personal, pues
Eso hace que, aunque dice Vero que a muchas personas no les gustó, siento que las obras les llegan a las personas que las necesitan en el momento en que lo necesitan. Bueno, y con esta lectura cerramos nuestro análisis de Lo raro es vivir, una obra que nos recuerda que la literatura también es un espejo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión.